¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Perdonad por lo de la cuenta atrás, que se me había pasado un poquito. Bienvenidos al canal de Neutral en Twitch. Ya sabéis que todos los jueves hacemos charlas con periodistas y expertos sobre diversos temas de actualidad. Y como tenemos en marcha la COP26 en Glasgow, pues vamos a hablar con una periodista que está allí en estos momentos. La semana pasada estuvimos con Javier Peña, que estuvimos comentando algunos de los temas candentes del cambio climático y un poco para que defendiera la postura de aquellos que están abogando por una mayor inversión y decisiones políticas más ambiciosas acerca de esta lucha contra el cambio climático. Pero hoy tenemos a Marta Mantojo, que es periodista experta, o al menos que ha cubierto durante mucho tiempo todo lo que tiene que ver con la crisis climática. Además, tiene experiencia en Estados Unidos, que le vamos a preguntar sobre ello, también en lo que tiene que ver con el clima y con el racismo sistémico que existe en este país, que es un tema muy interesante sobre el que le quiero preguntar. Ella escribe en El Confidencial, escribe en el diario.es a través de Ballena Blanca, escribe también en El Orden Mundial y escribe en un proyecto para el que, una organización para la que trabaja en Estados Unidos que se llama The Outlaw Ocean Project, no lo quería decir mal. Entonces, voy a dar paso a Marta y nos ponemos ya a hablar con ella. Marta, ahora, si no me equivoco, creo que ya se te puede escuchar. ¿Qué tal estás? A ver, no, de hecho no, me tienes que dar un segundo porque he hecho una cosa con el sonido que lo tengo que añadir. Ahora sí que se te escucha. Bien. No, pues bien, aquí tiritando un poco de frío, pero en Edimburgo ahora En- mismo. Me estabas contando antes fuera de micro que estás en Edimburgo porque la ciudad de Glasgow está completamente colapsada de gente, ¿no? Está llenísima, sí. Yo la verdad ni lo intenté porque me interesaba perseguir a los ecologistas, me interesaba convertirme en la sombra de algunos activistas y en sus acciones directas, ¿no? Se espera que haya mucha movilización. Estamos en la cuna de Extinction Rebellion, que es un movimiento que ahora está en todo el mundo, pero nació en Reino Unido. Y, y bueno, está previsto una movilización que ya está sucediendo, ¿no? De agentes de policía nunca vista o en muchos años no vista en Reino Unido para contener esas protestas, o sea que imagínate, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba venir a Edimburgo y aparte me dijeron, bueno, es que quédate ahí, mucha gente se está quedando en Edimburgo porque no hay alojamiento ya en Glasgow o está por las nubes, ¿no? ¿Cómo, tirando ya más para atrás, luego volvemos con la COP26, que me lo quiero dejar para un poco más adelante, pero mi pregunta es cómo empiezas tú, tú eres más joven que yo, si no me equivoco eres del 94, ¿estamos en lo correcto? ¿Cómo empiezas Sí. tú a interesarte y a especializarte en el periodismo sobre la crisis climática? O sea, todo lo que tiene que ver con medio ambiental, no necesariamente siempre la crisis climática. Pues la verdad no sé si llegó como en un momento concreto. Bueno, yo estaba en la universidad y me interesaban los temas, ¿no? Pues como mucha gente joven, pero entonces me hice como miembro de un grupo que se llamaba Univerde, que éramos como cuatro pringaos con pancartas en las fiestas, ¿no? De recicla. Y es bastante absurdo, pero aprendí mucho. Y yo, la verdad, nunca he sido activista, ni me gusta que me digan que soy activista porque no lo soy en absoluto. Y de hecho, lo que me gustaba de ese grupo era más comunicar lo que hacían, ¿no? O sea, yo no iba con la pancarta, pero yo les hacía fotos y les hacía entrevistas y hacía pues de periodista, ¿no? Y nada, y a raíz de ahí me empezaron a interesar los temas, ¿no? Me di cuenta de que era posiblemente el desafío más grande, ¿no? Al que nos enfrentamos como sociedad, eso y las migraciones, pero las migraciones también están unidas a la crisis climática, ¿no? En muchos sentidos, a la crisis ecológica. Y nada, entonces empecé pues, a ir a foros, ir a muchísimas cosas que, pues cuando en la universidad la gente hacía prácticas en la SER o en medios así grandes, yo estaba súper contenta porque me habían dado prácticas en el periódico de la energía, ¿no? Que era como nadie lo conocía. Ahora ya mucha gente lo conoce, pero en ese momento no. Ya. No, pues así, al final, pues caí en ese mundo porque me gustaba, me interesaba y pues también me fui especializando, ¿no? Y eso te abre puertas. Lo que te estaba diciendo antes que has dicho, oye, pero eso yo no te lo he contado, ¿no? Porque estaba cotilleando tu LinkedIn y estuviste estudiando el bachillerato en Virginia. Bueno, si se puede llamar bachillerato, ¿no? Pero entiendo que fue el junior y el senior. No, solo junior. Solo junior, Solo vale. prim- Vale, vale. Entonces, te quiero preguntar sobre Virginia porque hemos hablado muchísimo de Virginia en el stream, en los streams esta semana, por las elecciones que fueron allí. Y cómo fue eso de experimentar un año de universidad, bueno, perdón, de instituto en Virginia? Pues fue curioso, porque además fue 2010-2011
O sea, bueno, hubo como a nivel político y a nivel político internacional fue muy importante, ¿no? Por la primavera árabe, por todo lo que Cierto. pasó con Libia. Bueno, como Obama estaba bastante en las noticias en todo el mundo, ¿no? Como que yo creo que en España fue el 15M, ¿no? Entonces fue un año, yo creo, bastante político, o que por lo menos yo con mis 17 años empezaba como a despertar a la política y me pareció muy interesante, ¿no? Vivir con una familia un año, además era una familia, bueno, que tú no eliges, ¿no? Ellos te eligen a ti y es una familia a la que tengo una profunda admiración y muchísimo respeto, pero es una representación curiosa, ¿no? De la América profunda. Son unos pues, votantes de Trump, muy republicanos, muy a favor de las armas. Es que yo Entonces, estaba viendo porque tenías el nombre de un instituto y me ha entrado curiosidad porque estos días me he estudiado mucho el mapa de Virginia, ¿no? Entonces me salían 2 institutos en Virginia diferentes y me salía uno al norte de Richmond, pero estoy seguro que ni de coña es ese y es el otro que es el que está cerca de Roanoke o Roanoke, no sé cómo se pronuncia, está al hay oeste muchos del más. estado, ¿no? Hay ¿Qué? muchos más. Hay Ay, muchos ay. más institutos. No, pero me refiero con ese nombre en específico, el que tienes tú puesto en LinkedIn. Vale. Sí, sí, este es un instituto en la Virginia Central, en un pueblo llamado Ashland, que es como el típico pueblo que está en todos Exacto, los exacto. institutos. Ese es el que he visto Como yo. los Springfield, ¿no? Ashland, Portland, Ashland de todas partes, que yo he hecho, tenía un proyecto de viaje muy chulo de recorrerme todos los Ashland hasta que descubrí que era absurdo, porque era todos los estados de Estados Unidos y todos los pueblos de Estados Unidos interior son iguales, en Indiana o en Ohio o en Virginia. Pero bueno, entonces estuve en este instituto, bueno, porque caí ahí, ¿no? De estas agencias que mandan a estudiantes españoles o de Europa y te preguntan, ¿dónde te gustaría ir? Tal, y yo dije, pues California o zona costa oeste. Y me mandaron a la costa este, a un pueblo súper enano en el centro de Virginia. Pero estuvo curioso antropológicamente y creo que también es parte de lo que me hizo luego ser periodista. ¿No? Me encanta que digas que estuvo curioso antropológicamente. Imagínate a la familia ahora escuchándote diciendo ¿qué? Pero es verdad, lo digo a ellos también, o sea, estaba en una zona en la que mis compañeros de clase, por entretenerse, golpeaban a las vacas con sus tractores, bueno, con sus trucks, ¿no? Y las derribaban, entonces no se podían levantar. O sea, ese era como su entretenimiento. La gente de gorra de camuflaje, escopetas y... Sí, sí. Ostras. ¿Has hablado con ellos esta semana o no, no? ¿Con quiénes? ¿Con la familia No, de con Estados la familia Unidos? sí, o sea, si mantienes el contacto y tal, porque a nivel político me parecería súper guay que te contar qué es lo que ha pasado en esta ocasión. Ah, no, 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 no esta semana, no. Pero he vuelto muchas veces a Estados Unidos, sigo, o sea, ellos me consideran como parte de su familia y ahora que estaba viviendo en Washington, bueno, sigo, lo que pasa que estoy en una intermitencia extraña, Hmm. eh, les veo bastante, o sea, les veo a menudo y es también interesante ver a lo largo de los años cómo su discurso se ha ido también radicalizando, el de ellos, no digo de Estados Unidos en general, Sí. que también, o sea, comprobado, ¿no? Pero el de ellos en concreto, como representación de los republicanos, se ha ido también polarizando bastante y ahora son, vamos, fanáticos. ¿Lo has notado con algún tema en concreto? Um, no, con todos en general, mucho con las armas Ah, sí. Ah, vale. y mucho también con la inmigración. Ah, vale. Que igual han sido, aunque conmigo a lo mejor también se cortan un poco porque como me consideran medio latina, ¿no? Pensaba que ibas a decir medio progre, pero no vale, ya sé por dónde vas. Bien. No, pero en ese sentido no se cortan más porque a lo mejor no me quieren ofender porque piensan que soy como descendiente de mexicanos, ¿no? O Ya, ya, así. ya. Eso me ha pasado muchas veces a mí cuando he viajado, ¿no? Que enseguida, en el momento que escuchan un poquito de español, ya interpretan que vienes del sur. Bueno, y entonces, Ya ¿qué, tienes qué? que poner latino en Sí. la casilla de raza, ¿no? O de etnia. Y no sabes Bueno, hispano, ¿no? Pero bueno, que es verdad que pone latino o hispanic. Que, lo que pasa es que a mí, yo tengo dudas a veces de usarlo porque no quiero que me juzguen como que me estoy intentando aprovechar. Porque como también hay un poco de discriminación, o sea, a veces hay discriminación positiva, tampoco quiero que me miren a mí como si yo no haya vivido con privilegios, ¿sabes? Entonces. ya, claro. Pero, entonces, luego después de lo del instituto y demás, ¿qué estudiaste en la Complutense? ¿Periodismo? Periodismo, sí, en la Complutense. Y después he visto que has estado también en Australia y en Dinamarca. ¿Eso, cómo fue que te saltaste otro charco para irte tan lejos? Bueno, Dinamarca no, Ah, evidentemente.
Sí, no, en Australia no estudié, en Australia me fui a contar historias. En Australia me fui con mis 22 añitos, pues eso, pues intentando, acababa de hacer prácticas en La Vanguardia y me había gustado muchísimo y dije, yo me quiero ir a hacer esto a algún lado. Trabajaba con un periodista maravilloso que se llama Pedro Cáceres, que había sido corresponsal, no había sido corresponsal, pero había hecho muchas historias para El Mundo en Latinoamérica y me contaba sus batallitas. Y entonces yo decía, mira, me voy a Australia. Y nada, y estuve persiguiendo historias también medioambientales, que luego se las propuse a La Vanguardia como muy inocente, ¿no? De, he hecho esta historia, ¿os gusta? Y me hicieron colaboradora, o sea que al final pues Qué guay. funcionó. Sí, la verdad es que eso fue un riesgo, ¿no? También hay una cosa de privilegio que no sé si lo quieres abordar porque es un melón, pero sí que yo lo he pensado muchas veces que el periodismo también es un reflejo del privilegio porque mucha gente no se puede permitir hacer eso, ¿no? O sea, Esto lo hemos hablado muchas veces en este canal, sí. claro, o sea, yo ese viaje me lo pagué yo, no me lo pagaron mis padres ni nada de eso, pero yo sabía que si me arruinaba o que si no me iba bien la cosa, pues me podía volver a casa de mis padres. Mucha gente no puede hacer eso. Ya, Pero sí, bueno, eso lo hemos explorado. Creo que estuvo Elizabeth Duval aquí, que era, no sé si la conoces, la chica muy joven filósofa. Y sí, estuvimos comentando, yo por ejemplo me pasa un poco parecido, ¿no? Que al final si pude estar en el mundo del periodismo muchos años es porque me pudieron ayudar mis padres durante un tiempo, el máster y demás, me ayudaron económicamente. Si no es por eso, a mí no me surgen oportunidades, ¿no? Entonces hay mucha gente que o trabaja justo después de salir de la universidad o simplemente no trabaja, ¿no? Y entonces se salen y al final no tienes una representación de la clase trabajadora, de la clase media incluso en el periodismo. justo, como queda muy bonito, ¿no? Contar la historia de, no, me fui a no sé dónde y tal, y me arriesgué mucho, pero realmente sabes que hay una parte importante de privilegio que hay que tener en cuenta, ¿no? Hmm. Y bueno, pues me fui a Australia y luego tenía que hacer el Erasmus en Dinamarca, bueno, lo hice yo. Y entonces hice el Erasmus, pero yo seguía ya colaborando con La Vanguardia y seguía haciendo colaboraciones. ¿Te Entonces acuerdas de luego me algún, quedé allí y todo. ¿Te acuerdas de alguno de los temas con los que la vanguardia como que dijeron esto nos gusta o nos ha gustado muchísimo, sigue por este perfil? Porque me interesa eso, ¿no? Que de repente ven tu trabajo y les gusta el planteamiento de los temas que ya lo hablamos con Carlos Barragán del Confidencial, que no sé si, imagino que lo conocerás, pero que también tiene unas ideas cojonudas para proponer temas y eso mola porque creo que sobre todo los periodistas que nos ven pueden sacar muy buenas referencias para el futuro. Pues la verdad es que ese tema en concreto que hice desde Australia, o sea, yo en La Vanguardia había entrado por prácticas además de periodismo ambiental y ha sido la suerte de mi vida, yo creo, porque además ahí conocí a Antonio Cerrillo, que es mi sensei, que siempre hablo con Mi él sensei. todavía cuando tengo dudas, ¿no? De dudas importantes le llamo a él y en medio de lo que sea él me contesta y es un periodista de estos que escriben cosas en servilletas y luego se lo dan a los de gráficos. Y bueno, tuve el mejor verano, las mejores prácticas de mi vida, bueno, también las únicas que hice, bueno, luego hice las DF, pero bueno, que me gustó muchísimo esa experiencia y ellos estaban contentos, pero también estábamos en un momento de los medios en los que nadie contrataba, ¿no? O sea, era Claro. como inviable, ni se planteaba, estaban en medio de un ERE. Entonces, cuando me fui a La Vanguardia yo no tenía ninguna garantía de que me aceptarían las historias, ¿no? Pero es verdad que más o menos me conocían, o sea, no era como una extraña, ¿no? Y nada, y la historia que hice era pues la típica historia medioambiental, en realidad no tenía nada, digamos, especial. O sea, a mí me gustó mucho hacerla, pero era un proyecto industrial típico, en este caso un aeropuerto, un segundo aeropuerto que iban a construir en Sydney, que lo iban a hacer en medio de las montañas y entonces pues destrozando la fauna y la flora Ah. local, movimientos de ecologistas locales estaban muy enfrentados. Era como una historia bastante realmente típica, pero bueno, no por ello también menos importante, ¿no? O que no haya que contar. Y luego, años en adelante, ya se produce ese salto a Estados Unidos, en Washington, D.C., que has dicho, bueno, ahora que estás en un periodo intermitente, pero eso también, ¿cómo surge? Entiendo que es a través de hacer muchas historias que vas conociendo gente, ¿no? Y te surge una oportunidad, ¿o cómo? Sí, lo de Washington yo creo que ha sido lo más random de toda mi vida. Después de Dinamarca hice el año este en F Verde, y luego empecé con el diario.es a colaborar y todo esto en paralelo colaboraba con varios medios, ¿no? Con diferentes. Y nada, pues así ya llega un punto en el que estaba muy contenta con todas mis colaboraciones y no sé qué. Y estaba haciendo un informe o sea, nada que ver con las colaboraciones, estaba haciendo un informe de innovación
en comunicación y transición ecológica. Ok. Y nada, con el que ahora es mi jefe, que es un hombre, bueno, es un periodista que ha trabajado toda su vida en el New York Times y tiene un Pulitzer y es una superestrella, Joder, ¿no? ya. Sí, sí. Y me flipó su proyecto, me leí un artículo suyo sobre la pesca, porque es la típica cosa que me interesa mucho, ¿no? No, pero joder, está muy guay. Mi hermana trabaja en agricultura y pesca y me parece súper Es un interesante. mundo fascinante, pero fascinante. Bueno, me leí un artículo sobre los subsidios a la pesca, ¿no? Y cómo España era uno de los países que más ayudas públicas tenía para, al final, pues, sobreexplotar los océanos, ¿no? Y, y nada, entonces, bueno, así lo conocí, no sé qué, me enteré de un proyecto suyo muy chulo, le entrevisté para el informe. Y a raíz de esa entrevista, que además teníamos cosas en común porque yo había estado en Cuba, que estuve 3 meses haciendo una investigación, Ah, él joder. había estado en Cuba, sí. Y entonces hablando de esto y tal, pues nada, nos contamos un montón de cosas y me dijo, bueno, ¿y tú eres freelance? Tal? Y dije, sí. Y me dijo, pues me vendría muy bien un perfil como el tuyo para investigar en mi proyecto y tal. Y De qué es entonces el empezamos. proyecto, si se puede preguntar? Es un proyecto de investigación de los crímenes contra los derechos humanos o medioambientales que ocurren en los océanos, ¿no? Un poco en ese espacio de nadie, ¿no? Que son las aguas internacionales, que es muy complicado implementar la regulación, la poca regulación que hay. Se dan un montón de crímenes que encima no nos llegan, ¿no? Porque hay poquísima gente que esté cubriendo lo que ocurre, ¿no? Y esto lo dices a nivel de crímenes que se pueden cometer a nivel laboral, por ejemplo, contra la gente que trabaja en barcos aguas internacionales, o más de fauna y de flora marina. Muchos, y sobre todo nos centramos en derechos humanos. Hay una parte medioambiental que además está Uf, muy relacionada con los derechos humanos, pero mucho, ¿no? Porque esto lo explica mucho mejor, evidentemente, mi jefe, ¿no? Ian Urbina, que es esta persona que entrevisté y que ahora es mi jefe, que él lo explica muy bien, y porque además lo ha vivido. Él hizo una serie de reportajes para el New York Times que estuvo mucho tiempo pues, metido en esto y tal, ¿no? Y resulta que o sea, a medida que los peces, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Altera las corrientes marinas y también la temperatura de según qué zonas, ¿no? Qué ecosistemas. Los peces migran o sea, migran hacia temperaturas más acorde con lo que deben vivir, ¿no? Y esto también pues cambia los patrones de pesca y hace que los barcos a lo mejor se tengan que ir más lejos a buscar peces porque ya los que están cerca de la costa han desaparecido, también claro. por la sobrepesca. O sea, hay diferentes problemas ambientales que afectan a las poblaciones de peces, que afectan a los barcos, a las condiciones laborales en esos barcos, que hacen, por ejemplo, que se agrave el problema de la esclavitud Claro. marina, ¿no? Que es un Eso. problema real. Es que justo estuve leyendo hace poco, cuando estuve estudiándome lo de la cadena de suministro, la crisis que hay en estos momentos, que lo que pasó durante la pandemia, que es súper heavy, que era como muchos puertos estaban cerrados y no dejaban desembarcar por todo el pánico que había en torno a los barcos y a los cruceros, ¿no? Que pues, estaban intentando que la gente no saliera porque podían ser la fuente de contagio, y lo que contaba era que se estaban excediendo muchísimo más en esa esclavitud marítima, ¿no? De gente que se podía pasar 14 meses en un barco hasta que Claro. volviera a su casa y que no podían bajar a tierra. O sea, tú imagínate 14 meses en un barco que no bajas a tierra. Tiene que ser una cosa de locos, que entiendo que con todo el tema de la pesca se puede dar de la misma forma, ¿no? Claro, y eso, bueno, está por ver también hasta qué punto es una excusa, ¿no? Porque muchos Ya. barcos, para ellos es un escenario perfecto, el poder tirarse cuanto más tiempo posible, al final, algunos de los límites que hay a la pesca son horas de pesca, ¿no? Entonces, al final, si puedes tener la excusa perfecta para no volver a puerto, más tiempo que tienes ahí para De aprovechar. puta madre. Claro. Entonces hay muchísimos crímenes, o sea, bueno, no solo pues eso, la piratería es lo más conocido, ¿no? El Capitán Phillips y todo esto, Somalia, las I am the captain migraciones, now. Que decía. el problema claro, justo. O sea, hay una serie de violaciones de los derechos humanos que se dan en ese espacio que nos queda muy lejos, ¿no? Para vigilar, y donde, sin embargo, pues trabajan al menos 56 millones de personas, que es una barbaridad. Y entonces, ¿os estáis dedicando a investigar sobre eso para publicar algo más en el futuro, o vais publicando poco a poco Vamos, informaciones y cosas que vais descubriendo? sí, sí, no, publicamos un montón, publicamos con muchísimos medios además, publicamos con The New Yorker, con The Ah, Atlantic, ostras.
Sí, con revistas de este perfil, con Le Monde, con Der Spiegel, con Diario Clarín. O sea, que vosotros, hacéis las noticias, se las vendéis a esos medios y ellos medios la publican ya con vuestro nombre, ¿no? No con necesariamente con el nombre del proyecto. Eso es, sí, con nuestro nombre, pero siempre abajo, bueno, que suele firmar las Ian, a veces yo sí que he escrito alguna cosa y tal, pero suele ser Ian, y se firman y siempre abajo se explicita que somos parte de un proyecto de periodismo de investigación, somos una non-profit, como ProPublica, pero ProPublica se centra en la corrupción, ¿no? En como la vigilancia del poder. Nosotros nos centramos en los crímenes que ocurren en los océanos. Mola mucho eso, ¿eh? O sea que ahora no sé si podrá compartírselo ahora en el enlace. Lo voy a copiar yo, que lo tengo aquí abierto, The Outlaw Ocean Project. Pero mola mucho, creo que todo el mundo, por lo menos, o fingen, pero yo creo que sí que a la gente le suele fascinar bastante porque es un tema que está muy poco cubierto, ¿no? Y a mí me parece una genialidad de Ian, de mi jefe, el plantearse esa pregunta, ¿no? De, está en tierra, hay mucho por hacer, ¿no? Hay muchas historias que contar y son todas importantes. Pero hay una parte del planeta que cubre 2/3 de él que está totalmente por contar. O sea, es como el sueño del periodista, ¿no? Es un campo abierto de repente para ti. Yo sí que he visto un par de documentales al respecto que me dejaron alucinado. No sé si conoces uno que se llama Leviatán, que es un documental que es como que ponen solo la cámara en un barco de estos de pesca y no pasa nada, pero simplemente estás viendo como pescado todo el rato, peces que van cayendo encima del barco y todo el trabajo del día a día. Es un documental absolutamente perturbador, pero que te ilumina bastante sobre algo que no conocemos, que es verdad que tienes razón, que son historias que no conocemos. Entonces, con todo eso, ahora pues ha empezado la COP, que te has ido a cubrirla, pero me interesa que explores más eso que has dicho al principio, que querías dedicarte a este aspecto de las protestas, ¿no? O del activismo. ¿Qué es lo que te llamó la atención a ti para ir a la COP26? ¿Cuáles son los movimientos que realmente te interesaba cubrir cuando decidiste abordar la COP? Claro, pues justo eso, ¿no? La parte social. O sea, a mí hay un fenómeno que me fascina y creo que es a lo mejor lo que más me gusta cubrir, que son los movimientos sociales y en concreto estos, ¿no? O sea, precisamente porque yo considero que la crisis climática es la historia de nuestro tiempo y muchos jóvenes consideran que es el problema de su tiempo, pues esto se está viendo en las calles, ¿no? O sea, lo hemos visto desde 2018, cómo estamos en un pico, como también pues en diferentes movimientos sociales o activismos, hay olas, ¿no? Como en el feminismo, en el ecologismo también, y estamos viviendo una. Y es muy interesante verlo. Yo lo cubrí en su momento también cuando llegaron estos movimientos a Madrid, lo cubrí para el diario.es y luego hice un perfil de uno de estos activistas en España para la revista Ballena Blanca y me fascinó porque me convertí en la sombra de esta activista, la seguía a todas las reuniones secretas. ¿Secretas? Luego, bueno, son secretas porque es acción directa, es desobediencia civil, entonces pues los móviles los dejan fuera. Claro, yo me sentía como una especie de espía, ¿no? Además con la mascarilla. y me fascina mucho, me sentí como Norman Mailer en Los ejércitos de la noche, ¿no? Como viviendo desde dentro de un movimiento como algo histórico, y yo creo que sí que va a ser histórico. Y entonces esto me lleva a la COP, una cumbre de la que no hay ningún tipo de expectativa, ¿no? O sea, hables con quien hables, periodistas, activistas, delegados, yo creo que casi nadie tiene esperanzas de que realmente salga algo potente, ¿no? A lo mejor sí, ojalá, pero sí que como movimiento social me parecía muy interesante esta COP porque estamos, como decía, ¿no? En la cuna de Extinction Rebellion y siempre los movimientos sociales locales son los que están encargados de organizar como la contracumbre, ¿no? Los eventos paralelos, las protestas, todo esto. Y yo dije, bueno, y yo y todo el mundo, no es que yo haya sido una visionaria, pero yo pensé esto, ¿no? De, joder, si estamos en Reino Unido, en el hogar de Extinction Rebellion se va a liar. O sea, y eso, lo dije yo, lo dice todo el mundo y lo pensó la policía, que tiene el mayor despliegue de... O sea, que además han tenido 2 años para prepararse, ¿no? Y nada, pues por esto, ¿no? Me encargaron crónicas en El Confidencial, dije que sí y dije, me voy a centrar en la parte social y me dijeron, pues estupendo, y aquí estoy. Y ahora que se han anunciado ya algunas medidas, ¿no? Lo que decían de luchar contra la deforestación o la lucha contra el metano, han firmado más de 70 países. Tú que estás ahí metida en todos los movimientos sociales que están en Glasgow presentes,
¿Cuál es la visión que tienen ellos sobre estos acuerdos? Porque la mayoría, si no me equivoco, son no vinculantes, es decir, que tampoco puede que tengan demasiada trascendencia, pero ¿cuál es la impresión que hay a nivel de calle? Pues, si te digo la verdad, o sea, la visión que yo he percibido es bastante... confían bastante poco. Se está criticando mucho el greenwashing. O sea, y lo vemos con Greta, ¿no? Que es el personaje Un estrella momento. de... ¿Qué es el greenwashing? Es como Ah, el... perdona. Como el lavado verde de imagen, ¿no? O Ah, sea, vale, de sí, cuando vale, una... me imaginaba, pero vale, ok. Claro, sí, perdona. Pues, pues esto, eso es lo que yo estoy viendo que más se está criticando, ¿no? Y, y a lo mejor es estrategia pura y dura, pero vamos, es lo que se escucha más, es que se critica que, pues, que empresas muy contaminantes se estén sumando a los compromisos, que por un lado es un debate un poco complejo porque quieren que esas empresas eh, participen, ¿no? Y además es su responsabilidad participar de la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo dicen, nos creemos, ¿no? O sea, ¿cuál es la credibilidad? O sea, creo que la palabra o el concepto que está como más presente en toda esta cumbre es la falta de credibilidad por parte de Ya. los políticos y por parte de las empresas, ¿no? Porque muchos de estos acuerdos, por ejemplo, el de deforestación que comentabas, los compromisos a los que se refieren realmente ya se hicieron años atrás, ¿no? Entonces dicen, vale, si ya os habíais propuesto en 2014 acabar con con la mitad de la deforestación para 2020 y no lo habéis hecho, ¿qué nos dice ahora que este compromiso lo vais a cumplir, ¿no? Claro. O sea, si al final solo te queda a ti bien para los próximos 4 años ganar las elecciones de tu país X, pues realmente ¿de qué sirve para el planeta cuando lo que necesitamos son compromisos vinculantes que sirvan a largo plazo? Claro, pero lo de las 70 países, bueno, creo que eso no sé si eso es lo del metano, pero en lo de la deforestación, por ejemplo, firmaron los países que al final son más importantes para todo este tema, como puede ser Brasil. Sí, sí, sí. Eso es lo bueno, ¿no? Que también hay notas positivas, por ejemplo, que Brasil sí se comprometió a este compromiso, o sea, a este acuerdo de la deforestación que no había apoyado en 2014. Entonces, eso podría marcar una diferencia. Realmente yo les daría el beneficio de la duda, pero entiendo que hay mucho descontento y o sea, que hay mucho escepticismo, ¿no? Y la mención que has hecho antes de Greta, no he entendido muy bien a qué te referías, pero ¿Greta tiene enemigos también dentro del movimiento activista o no? Hombre, supongo que los tendrá. La No, verdad, pero o que me sea, refiero que no es tu impresión, que eso no es lo que has querido decir antes, ¿no? Porque he tenido la impresión que cuando hablas de greenwashing también estaban criticando a Greta, pero no. no, perdona, es que creo que no he acabado. Greta, lo que iba a decir es que Greta se está centrando mucho en eso, ¿no? Greta es curioso como en esta cumbre está mostrando una faceta que no habíamos visto antes, ¿no? Hemos visto como a la Greta enfadada en varias cumbres o en el Foro Económico Mundial. Hemos visto una Greta casi llorando, ¿no? Un poco desesperada de no estáis haciendo nada, no estáis haciendo nada, nuestro futuro está en juego. Y ahora estamos viendo una Greta súper rebelde que empieza a decir cosas como os podéis meter la crisis climática por el culo o no empieza a decir como, como muchos tweets irónicos, ¿no? Es curioso también cómo el discurso de Greta se ha ido por esta vertiente que, bueno, no sé qué efecto puede tener, pero desde luego está en línea con lo que muchos activistas están expresando, ¿no? Que al final es pues eso, que no se creen los compromisos, que lo que necesitamos son acciones y acciones radicales y vinculantes, que es lo que pide la comunidad científica. ¿No tienen miedo dentro de los movimientos de mm, hablar con condescendencia acerca de estos cambios o ser incluso demasiado radicales a la hora Entiendo también el movimiento activista al final tiene que ser muy transgresor, ¿no? Pero en el caso de Greta Gerwig, Greta Gerwig, no, perdón, Greta Thunberg. Greta Gerwig es la directora. Es que soy muy fan. Pero en el caso de Greta, por ejemplo, claro, yo lo que veo en redes sociales mucho es el retrato, ¿no? La caricatura de Greta, está enfadada, hoy está llorando, hoy está siendo irónica. Entonces, no hay una impresión de que parece que Greta está muy dibujada o mecanografiada por los publicistas o por los grupos interesados en el cambio, en la lucha contra el cambio climático? Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es lo que se percibe también, pero también, o sea, lo que yo he hablado con activistas es que están muy agradecidos por la figura de Greta, sea o no falsa, sea no intencional, o haya una campaña de marketing tremenda, o tenga miles de agentes de prensa, ¿no? O jefes de prensa.
lo cierto es que Greta ha aportado bastante al movimiento ecologista, o sea, ha tenido un efecto imparable, ¿no? Del movimiento que creó en Suecia, en Estocolmo, una niña de 15 años con una pancarta sola en el Parlamento sueco, se ha esparcido por todo el mundo y ha creado una cosa que eso hay que reconocerlo, ¿no? Interesante. Entonces, mucha gente, y por ejemplo esta activista que te contaba que hice el perfil de ella tenía un discurso, me parece bastante consistente, que decía: no nos gusta que todos los medios se vuelvan locos con Greta, que Greta acapare todo el protagonismo, que al final no sabemos qué tipo de efecto puede crear luego en la prensa, porque hay mucha gente muy cabreada con Greta, porque sí, ¿no? No sé la verdad por qué. Sí, No sé a ver, ya te digo yo que entre la derecha, o sea, Greta es. O sea, la odian, la detestan, ¿no? Y se ha convertido en una caricatura y en un. Pues eso, en el mono de feria del movimiento climático para muchos, ¿no? Pero, o sea, Claro. la percepción es distinta depende de cómo estés estudiando este asunto. Pero al mismo tiempo los movimientos ecologistas dicen: pero nos escuchan, tenemos un altavoz gracias a Greta. Uh-huh. Hemos colocado este tema en los periódicos, sea Greta o sea lo que ha pasado, ¿no? Con todos estos movimientos, pero sí que ha sido gracias a lo que creó Greta. Y lo hemos visto en muchos medios, entre otros El Confidencial, que en los últimos años han creado una sección de clima y energía, ¿no? El País, El Confidencial, Sí, sí. otros que no tenían antes y la han creado de la nada, ¿no? Y eso yo creo que es significativo. Lo otro que te quería preguntar, un momento que no se me escape porque lo tenía que abierto, dame un segundo, que habías escrito sobre ello, me pareció muy guay. A ver, dame un segundo. Ah, sí, lo que estaba pasando con las empresas. O sea, ahora hemos visto la primera parte de la cumbre climática sobre los líderes mundiales, ¿no? Y ahora estaba centrándose la atención en las empresas. Yo, sin haber prestado demasiada atención al tema, me interesa saber cómo es que las empresas han pasado a tener un papel tan importante en la COP26. ¿Por qué se sienten obligados como empresas a asistir? Porque hay algunos que simplemente podrían decir, bueno, paso, ¿para qué me voy a ir a esto, no? Si me van a dar caña y no quiero firmar este tipo de compromisos porque no me interesa. Claro. La verdad, igual sería muy osado por mi parte contestar a esto, pero yo creo que es porque, bueno, por un lado, es lo que les pide la propia sociedad. O sea, es una dinámica curiosa de que la sociedad demanda y cree imprescindible a veces, ¿no? Que las empresas se involucren, que las empresas que mueven tanto capital al final son necesarias en la lucha contra el cambio climático y son ellas las que tienen que aportar, porque también son ellas, sobre todo las energéticas, las principales responsables, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que se las critica mucho. Entonces yo, la verdad, no lo sé, no sé cuál es Ha de ser difícil ser una empresa y plantearse esa cuestión, ¿no? Me acuerdo, de hecho, esto es a un nivel mucho más bajo, pero cuando en CONAMA, que es el Congreso Nacional de Medio Ambiente en España, Ah, sí. eh, suele haber stands de empresas y de algunas empresas energéticas, porque pues tienen poder y quieren estar presentes y tiene sentido que estén, pero hubo una polémica tremenda con gas natural Fenosa, que ahora es Naturgy, pero en su momento era gas natural Fenosa, porque había fallecido una mujer en Reus que tenía pobreza energética y la compañía era gas natural Fenosa y bueno, salió bastante. Y me acuerdo de esa crisis, ¿no? Cómo la manejaron, de que no sabían si estar o no estar, tenían un stand preparado en Conama gigante y había todo un paseíto del PSOE que iban a pasar por ahí con las cámaras de televisión y tal, y pidieron por Dios que no pasaran por ese stand porque no sabían dónde meterse. Entonces yo, la verdad, no lo sé, nunca he trabajado para una empresa, o sea, nunca he hecho comunicación corporativa y ha de ser una decisión difícil. Yo creo que a nivel de imagen y a nivel de inversiones, o sea, de sus propios portfolios, les viene bien estar, porque hoy en día ya es lo que demanda la sociedad en general, ¿no? Tienes que ser una empresa verde, tienes que estar comprometido con el Acuerdo de París y da igual si haces energía o si estás en la industria más contaminante, que tienes que tener ese aspecto verde, ¿no? Entonces, dentro de eso puede haber compromisos reales o puede haber greenwashing, ¿no? Puede haber lavado verde. Y dentro de las contracumbres que se están produciendo en Glasgow, primero te voy a preguntar qué es lo que se espera, cuál es el gran compromiso que se espera. ¿Hay alguna decisión en específico que estén buscando estos días o que haya cierta esperanza, cierto optimismo en el que algún acuerdo se pueda llevar a cabo?
Bueno, un tema principal que los activistas están poniendo mucho énfasis en esto y era de esperar es el que se cierren los puntos que quedaron en el aire del Acuerdo de París. O Como sea, por ejemplo. es que se firmó en 2015 en la Cumbre de París del clima, pues estamos en unos años en los que las cumbres sirven para detallar como la letra pequeña del Acuerdo de París, ¿no? Y hay puntos sobre los que los países de momento no se ponen de acuerdo y uno de ellos es el artículo número 6, que fue, algunos dicen que es como el gran fracaso de la Cumbre de Madrid, que fue la última, que es este, ¿no? O sea, que no se cerró el artículo número 6, que es el que regula los mercados de carbono. Esto es un tema bastante complejo de contar y no sé si me quiero meter en ese jardín porque quiero entenderlo muy bien antes de decir una burrada. Pero lo que yo entiendo y lo que entendí también en la última cumbre, que yo no la cubrí para ningún medio, sino estuve trabajando con una organización británica, pero no estuve como prensa, lo que yo entiendo es que había el riesgo de que se produzca una doble contabilidad en esos mercados de carbono, ¿no? O sea, quieren vigilar que no solo que se cierre ese acuerdo, sino que se cierre bien, que se cierre de forma que no abra la puerta a las trampas que pueden hacer los estados emisores o compradores de esos bonos de carbono a la hora de contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero que han reducido. Esto es por... A ver si me he enterado bien, porque esto lo escribió el otro día mi compañera Anita, que era que si, por ejemplo, había un país que había emitido menos carbono, había otro país que se lo podía comprar, ¿no? Claro. O sea, entiendo que esto sirve para que si yo he ahorrado mucho en energía y no he emitido tanto carbono y este país sí que ha emitido más, que me pague, ¿no? Y así ese país pues puede decir que ha emitido menos energía también, de alguna forma, ¿no? Sí, eso es. Eso es en lo que consisten los mercados de carbono. Que en la Europea ya tenemos uno y hay otros, también como en la Unión Europea, pero bueno, el Acuerdo de París como que los regula, ¿no? Los regula precisamente para que no se den como estas trampas de doble contabilidad de las emisiones. ¿Cómo se da una doble contabilidad? ¿Que se cuenta doble? Es decir, este país que se ha ahorrado y yo le he pagado, ¿se cuenta dos veces? Justo, como que los dos se apuntan el cambio de la reducción de las emisiones. Ya, o sea, por eso decía que no me voy a meter en el jardín porque es un tema bastante complejo y es fácil que yo meta la pata, pero sí, esto es como lo básico que puedo contar. Vaya. Mira, eso justo ha lanzado una pregunta en el chat, que es lo que te quería hacer, porque estuvimos hablando el otro día de ello, a mí me parece siempre un tema muy polémico, y tú que estás muy metida en los movimientos sociales ahí ahora en Glasgow, ¿qué pasa con la energía nuclear? Uf. ¿Cuál es? Porque es que yo sé que en Estados Unidos el Sunrise Movement o algunos otros movimientos así como muy progresistas, ecologistas y de lucha contra el cambio climático, no ven con muy buenos ojos la energía nuclear, pero sin embargo vemos como que sí que hay muchos avances, que se están encontrando formas de una energía nuclear muy limpia y muy segura, pero sin embargo veo mucha reticencia por parte de los movimientos contra el cambio climático. Ya, la verdad, aquí sería meterme en otro jardín, ¿eh? Y la pregunta, porque a mí es una cuestión que me interesa muchísimo y me ha costado un montón convencer a editores para que me dejen como andar en este problema, porque lo ven, yo creo, muy rancio, porque es un debate muy viejo. Y en parte sí que creo que tienen razón. Yo creo que con la energía nuclear lo que ocurre es que al mismo tiempo es verdad que es una energía limpia, potente, o sea, capaz de dar esa respuesta a la demanda eléctrica que necesitamos, ¿no? Y que reemplace las energías fósiles que son sucias. Y es verdad que cada vez es más seguro. Por otro lado, hay un debate en torno a los residuos, ¿no? Cómo se almacenan, dónde. Y eso históricamente se ha visto que se plantean siempre pues, en pueblos más deprimidos. O sea, que hay también como esa historia clásica medioambiental de como que al final lo pagan los pueblos donde dicen, no, pero aquí no hay nadie. No hay nadie a lo mejor porque estáis poniendo residuos nucleares, ¿no? O estáis planteando o sea, no porque los maten, pero quiero decir porque también espanta. Nadie quiere vivir con la posibilidad de recibir radiaciones, ¿no? Y por otro lado, hay una cuestión que también es pues las reservas de uranio, ¿no? Que tampoco son infinitas. Claro, O sea, exacto. hay mucho. Y como te digo, esto a lo mejor lo tienes que preguntar a un ecologista porque es una pregunta que yo también misma me hago, pero es lo que yo entiendo. Y de los próximos días, ¿qué podemos esperar dentro de las contracumbres? Porque decías que parece que todavía no se ha liado, pero sí que puede que se líe en los próximos días. ¿Hay la expectativa de que eso va a ocurrir, por ejemplo, este fin de semana?
No sé si la hay a pie de calle, yo sí la tengo. O sea, no lo sé, puede ser que les frustren las protestas, porque como digo, hay mucha policía muy bien organizada, porque llevan 2 años preparándose y no son tontos, o sea, saben qué es lo que está ocurriendo. O sea, Extinction Rebellion, bueno, soy muy pesada con este grupo, pero porque han hecho muchas cosas aquí. O sea, su propósito es que les arresten. Mm. Entonces, la policía está preparada para ello. Y, y entonces, no sé hasta qué punto lo conseguirán, ¿no? Acciones realmente disruptivas, pero desde luego es su intención. Y hay varias acciones planeadas, ¿no? Para este fin de semana. Yo me sumaré para contarles. Cuidado, cuidado. Sí, sí, no creo que sea tampoco muy violento. O sea, yo no creo que se líe en el sentido de una manifestación de estas que acaban bastante mal, ¿no? Con gente perdiendo ojos y tal. Bueno, espero que no se líe así. Pero sí que creo que habrá gente arrestada. ¿Por qué, ahora que has mencionado ya un par de veces, por qué decías que te llamó tanto la atención de Extinction Rebellion? ¿Qué es lo que han conseguido? ¿Cuáles han sido como las anécdotas que más te llamaron la atención como para meterte de lleno con ellos? Mm, sí, o sea, bueno, yo la verdad sigo a cualquier activista, ¿eh? Me da igual el grupo, pero eso digo a Extinction Rebellion porque son los más conocidos y los más disruptivos. Y, por ejemplo, aquí en Reino Unido pues han bloqueado puentes en Londres importantes, se han pegado con superglue a las puertas de Downing Ah, Street. vale. Por un momento estaba pensando que Superglue era otro grupo de lucha contra el cambio climático que debía conocer, ¿sabes? Se han pegado con Superglue y yo. ¿Quién coño se llama Superglue? Pero no, vale, vale. Con gente de parlamento. Pero hacen este tipo de cosas, se pegan a los edificios o intentan entrar o bloquean el acceso a lugares importantes. Pues eso, hacen acción directa, ¿no? Esto en España lo hemos visto a lo mejor mucho históricamente con Greenpeace, ¿no? Cuando se Totalmente. subieron, por ejemplo, a las 2 torres, que colgaron de una de las torres, creo que era de las torres de Bankia, o sea, de las torres Kio de Madrid, colgaron un cartel contra el TTIP, el Tratado de Libre Comercio Ah, esta que verdad, sí que ya... cierto, el que quería firmar Obama, ¿no? Sí. Y este tipo de acciones disruptivas, por ejemplo, también en las cumbres del clima se ha visto, en la cumbre de Copenhague, que fue en 2009, que fue también considerado un gran fracaso, eh, al que era entonces director en España de Greenpeace, Juancho López Duralde, que ahora es diputado de Podemos, le arrestaron en Copenhague porque se coló en la cena de gala que había organizado la reina con los jefes de Estado. Y pues este Ostras. tipo de cosas que a lo mejor antes hacía Greenpeace, y las sigue haciendo Greenpeace, que tiene una división específica para ello, ahora pues está tomando mucho el relevo Extinction Rebellion. Por eso yo Eh, me estoy centrando mucho en ellos. ¿Por eso qué, perdona? Por eso yo me estoy centrando mucho en ellos, Ah, ¿no? Porque son los que han tomado la batuta como movimiento joven de disrupción. Tirando también a las historias que te han llamado mucho la atención, me flipó un artículo que has escrito hace poco para el Confidencial, creo que era el Confidencial o el Diario.es, creo que el Confidencial, sobre lo que pasaba en Virginia, en la ciudad de Richmond, con lo que el concepto que en Estados Unidos se conoce como redlining. Sí. Te dejo que lo expliques tú porque ya que te lo estudiaste mucho y estuviste presente ahí en Richmond para conocer la historia mejor, ¿qué es exactamente el redlining? ¿Qué es lo que viste en Richmond? Era para el diario.es. Al Diario.es, Eh, perdón. Sí, lo que ocurre en Richmond y en muchas otras ciudades, y realmente sí ocurre también en otros países, pero en Estados Unidos es curioso porque Esa viene iba a ser parte, mi siguiente pregunta, que lo sepas. Te iba a preguntar porque luego qué pasa en otros países, pero continúa, perdona. paréntesis dentro de mis explicaciones infinitos, pero en Estados Unidos ocurre de forma sistemática, o sea, forma parte del racismo sistémico, ¿no? O sea, de cómo pues en los años 30, ahora a lo mejor me bailan los datos, a lo mejor me bailan los años, pero en las épocas en las que pues la segregación racial estaba incluida como en la forma de vida y era Y sobre todo en aceptada, el ¿no? sur de Estados Unidos, como Virginia, que es el primer Sobre todo estado en el sureño. sur, claro. Y Richmond es una ciudad, además, que le ha costado mucho quitarse esa Ese losa, estigma, ¿no? ¿no? De ese estigma, claro, de apoyar a los estados del sur en la guerra civil y todo esto, de apoyar la esclavitud, vaya. Pues en Richmond, concretamente, es bastante evidente cómo los barrios que fueron designados como barrios para negros, para población negra, eh,
ahora son barrios que, bueno, que por la planificación urbanística, porque nunca se priorizaron, nunca se les dio prioridad, no tienen árboles. Entonces esto es curioso porque refleja también como la injusticia climática, o sea, los barrios con árboles. Esto puede parecer una chorrada, si alguien lo escucha y no lo asocia a la crisis climática, dice, bueno, ¿qué más da, no? Que tenga árboles o no. Pero sí que importa, porque los árboles enfrían, o sea, los árboles reducen el efecto isla de calor que tienen las ciudades ahora que se están calentando muchísimo. Virginia además es un infierno, o sea, es muy, muy, muy cálida, sobre todo en verano, es una ciénaga. Y el calor es sofocante, no se puede estar sin una sombra. Entonces, y eso lo vi en persona, ¿no? Pero además es que está planificado, está comprobado en los estudios que se han hecho también después, como los barrios redlineados, ¿no? Con esa calificación de barrios de negros, que además tienen una calificación muy específica, ¿no? Barrios A, barrios B, barrios C, barrios D, pues esos barrios no tienen árboles. Y sin embargo, los barrios de blancos, que pues, al final por herencia han sido los barrios ricos, sí que tienen muchísimos árboles. Entonces son barrios donde se nota mucho la diferencia entre las llamadas a urgencias cuando hay una ola de calor, ¿no? O sea, uno de los problemas más obvios y más inmediatos de la crisis climática es que la gente muere directamente, la gente se está muriendo. Porque la gente mayor se muere cuando hay olas de calor, eso ha pasado siempre, pero si hay olas de calor más a menudo, más repetidas y mucho más extremas y mucho más prolongadas, pues más gente se muere o más gente tiene ataques y demás. Entonces, bueno, estos son datos que se han comprobado, ¿no? Que en estos barrios donde no hay árboles calificados como barrios de negros en su momento, ahora ya no están calificados así, evidentemente, porque sería un crimen. Bueno, pero que es muy difícil que cambie, ¿no? Porque al final, si has creado esos barrios, es como te vas al Bronx o te vas a Queens ahora mismo, ¿no? Y son todos negros y latinos, menos yo. Justo, claro. Bueno, eres latino para los americanos. Pero, entonces, al final hay una injusticia climática que se sufre a causa del racismo. Sí, yo es que lo había estudiado desde el punto de vista del tipo de tiendas, del tipo de bancos que hay, qué tipo de casas se ofrecen en esos barrios redlineados, que es como líneas rojas, ¿no? Y era muy bestia, por ejemplo, la cantidad de licorerías o de las empresas como sucursales de préstamos de estos como con intereses altísimos, ¿sabes? Que ves las zonas pobres, más licorerías y más tiendas de préstamos o de tarjetas de crédito. O sea, una absoluta salvajada. Entonces, ahora... En otros países, ciudades... O sea, cuando lo hablaba con expertos también, cuando estaba haciendo un artículo, me decían, no, pero es que en Barcelona hay un problema parecido, no de racismo sistémico, pero sí de desigualdad en función al nivel de ingresos. Esto se ve en muchas ciudades, que los barrios con más ingresos tienen más árboles, tienen mejores infraestructuras, tienen en general como mucha más calidad de vida, y también en cuanto al clima, pues al final son los que menos van a sufrir esas temperaturas mucho más altas, ¿no? Y también se ve, ¿no? Las casas de apuestas, o sea, estos problemas sociales que tú apuntas se ven muchísimo y a simple vista en un paseo, en una ciudad cualquiera. Es bastante heavy que hayas dicho lo de las casas de apuestas, porque Shotin de Dar, que está en el chat, lo ha dicho ahora mismo. Ha dicho, bueno, lo mismo que hacen en España con las casas de apuestas, ¿no? Y que conste que tú no estás leyendo el chat ahora mismo, porque tú estás viendo el Zoom. Pero es que eso es una de las primeras cosas que ves si te das un paseo por Vallecas o por un barrio así obrero, ¿no? Sí. Yo, para que sepáis un poco mi experiencia, que es parecida, yo por el Bronx en verano, cuando me subo un poco hacia el norte, que no hay ni un puñetero árbol, es muy bestia, porque aquí en esta ciudad encima tienes, claro, todas las... que en Richmond seguro que pasa muy parecido. Lo que pasa es que aquí las casas están más amontonadas porque el centro es más denso, ¿no? Tienes todas las ventanas llenas de los aparatos de aire acondicionado, entonces se suma el calor que tiran esos aparatos con que no haya árboles, con que es todo cemento. O sea, es un absoluto disparate. La única suerte es que aquí al menos hace viento alguna vez, ¿no? Porque es una ciudad cerca del mar, pero si no fuera por eso sería un infierno. Y lo del cemento es súper importante también, porque también forma parte de ese desarrollo urbanístico en el que se priorizan los barrios blancos, los barrios ricos, para construir viviendas, para colegios, para este tipo de parques, etcétera. Y en los barrios, y además era fortísimo verlo, ¿no? En primera persona, porque era muy evidente, ¿no? Ibas a un barrio negro, o sea, evidentemente toda la población negra, y carreteras, autopistas, o sea, todas las autopistas que construyeron fue como, vamos a hacer que pase por aquí, ¿no? Y luego también es verdad que la propia gentrificación ha ido expulsando hacia las afueras Esa es otra, sí. a
mucha población, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se relacionan. Ahora se están tomando un poco de mejores decisiones, al menos en ciudades como Nueva York, ¿no? Cada vez que se construye un edificio en una zona históricamente más de negros o de latinos, se intenta priorizar que siempre haya una parte de esas residencias que se ofrezcan a precios más bajos, ¿no? O con concursos para familias de bajos recursos. Pero lo de la contaminación sonora, el otro día había una entrevista de una, creo que era en El País, de una entrevista con una catedrática de Columbia, que una amiga mía trabaja para ella, y decía que en mi barrio, o sea, yo tengo una autovía que me pasa justo por delante, que yo he dormido en el salón y he sufrido sustos de levantarme gritando como si estuviera hundiendo el Titanic, porque se ponen a pitar los camiones. Yo creo que la gente no es consciente de lo que suenan los camiones en Estados Unidos. Tú lo habrás visto, los ruidosos que son los camiones aquí, que parecen hechos de... Parecen, ¿cómo se dice? No sé, pero son de metal y suenan un huevo. Lo he vivido, sí. Que, bueno, yo la verdad que Washington también tiene sus peculiaridades y se ven bastante también esas diferencias. Y Pero nivel extremo, o sea, de tiroteos en una calle y en el barrio de al lado, pajaritos. pajaritos. Y entonces, antes decías lo de otras ciudades y otros países. ¿Con otros países has encontrado ejemplos de cosas parecidas? Has dicho lo de España, pero me parece curioso por si hay también ese, no necesariamente racismo sistémico, pero igual hay algún ejemplo interesante con el que has dado. Yo, por ejemplo, lo de los árboles, que es importante y tal, esto no me había dado cuenta ni en España. Es que muchas veces a lo mejor también como que te acostumbras y no te das cuenta de la falta de árboles. Y algo que también al volver a España me ha llamado la atención es eso, ¿no? Que es verdad que de Barcelona se dice mucho que faltan muchísimos árboles. En Madrid sí, Madrid es muy arbolada, aunque también desproporcionado, pero en Barcelona se nota bastante. En Medellín lo vi, aunque menos, pero sí lo vi, ¿no? Yo estuve hace poco, estuve 3 semanas y vi que en el barrio donde yo estaba alojada, que era un barrio así de clase media alta, seguro y demás, se llama Barrio Laureles porque está lleno de árboles que son laureles y es precioso. Es como Arturo Soria en Madrid, no sé si conoces Madrid, yo con mi madricentrismo me creo que todo el mundo conoce a Arturo Soria, pero a lo mejor no te suena nada. No, pero sí que es heavy la diferencia. Yo estoy Sí. pensando ahora, lo que más me viene a la mente es o estar por Serrano y por Preciados o irte a la parte norte de Cuatro Caminos, ¿no? La diferencia de árboles entre un sitio y otro es abismal. Sí, muchísimo, pero muchísimo. Y eso, Arturo Soria es también súper verde y tal, y luego te vas a Virgen de la Mujía y no ves tantos árboles, ¿no? Pero sí, no sé qué. Y luego, es que así fuera, ya te digo, como tampoco me había fijado, me llamó mucho la atención este tema de Estados Unidos porque, sobre todo, más que por lo que pasa, que es interesante el problema, por lo que se estaba haciendo, ¿no? Porque sí que es curioso que la propia gente de esos barrios, que es la historia bonita, ¿no? Que se están movilizando ellos, o sea, las propias comunidades, ¿no? Para plantar esos árboles. Es una cosa que llaman tree equity, ¿no? Como vamos a hacer como justicia arbórea, justicia botánica, Es así. un buen concepto, la Eh, verdad. sí, no, es muy bonito y lo están haciendo en muchas ciudades, no solo en Richmond. Y bueno, lo veías que ahora son árboles enclenques porque son pequeñitos, porque están recién plantados. Y claro, al nivel de combatir la crisis climática o los efectos, pues no sé si van a llegar a tiempo, la verdad. Pero bueno, están ahí. Y la última pregunta que te quería hacer, que ya nos quedamos sin tiempo, es un poco difícil, pero igual estás trabajando en algo y se te ocurre, y además hablando con activistas y gente muy experta en el tema, pero ¿cuál crees que es la siguiente gran historia de la que vamos a estar pendientes en los próximos años a nivel de la crisis climática? Porque, yo qué sé, ahora se habla mucho del permafrost en el norte, se habla también del todo el tema del gas natural por la crisis energética que hay ahora en Europa, pero no sé si hay alguna historia que tú creas que merezca la pena destacar de la que podamos estar pendientes o que creas que debemos estudiar porque es muy interesante y no se habla lo suficiente de ello. ¿Puedo elegir dos? Sí, por supuesto, sí, dale. Yo creo que una, sin duda, va a ser pues la gente que se queda atrás, o sea, este eslogan maravilloso de que sin dejar a nadie atrás, que tienen ahora muchos políticos, de la transición ecológica sin dejar a nadie atrás, ¿no? Pues yo creo que hay gente que se va a quedar atrás, bueno, espero que no, pero creo que eso es una historia, ¿no? Contar la historia de los mineros, la historia de la gente que trabaja en el sector del automóvil, contar esas transiciones, ¿no? Cómo estas industrias que sí o sí van a tener que repensarse
así usando un término más de marketing, qué van a hacer realmente los trabajadores, cómo se les va a dar salida, porque, claro, queda muy bien decir, no, toda esta gente del sector de los combustibles fósiles los vamos a relocalizar en el sector de las renovables. Vale, pero es que las renovables a lo mejor no requieren tanta mano de obra, ¿no? O la requieren para la instalación, pero luego ya cuando has puesto las placas y los molinos, al final necesitas menos gente para mantenerlos, ¿no? Entonces, va a ser interesante, yo creo, esos institutos de justicia climática o de transición ecológica, o transición justa que llaman, para darles una salida. Y Eso la segunda historia... Bueno, antes de que tires con la segunda historia, es que me has recordado una escena que siempre me gusta rescatar porque me parece que para esto encaja perfectamente, que es en la película de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton. La película cuenta un poco la historia del padre del protagonista que se queda sin trabajo, ¿no?, en la fábrica de chocolate. Porque resulta que, bueno, hay muchas cosas automatizadas y no sé qué. Y al final la película termina con que le ofrecen empleo al padre en la fábrica para que esté arreglando la máquina que se vaya rompiendo. Entonces, eso es absurdo. Porque, o sea, al final eso le va a dar trabajo como mucho a una persona que cada cierto tiempo va a tener que arreglar la puta máquina y no somos conscientes de todos los que se están quedando atrás. O sea, era una película con un optimismo completamente absurdo y lamentable y súper hipercapitalista, pero que me parecía importante rescatarlo para que la gente se acuerde de lo que acabas de contar. Es un final realista, como el de Pocahontas 2, que todo el mundo lo critica. Me parece un final mucho más realista que el de Pocahontas. No he visto Pocahontas 2, no sé de qué estás hablando. Pocahontas 2, que al final es que la de Pocahontas, te hago el spoiler, se queda con el otro, o sea, se va con otro y ya está. O sea, deja a John Smith y se va con otro. Claro, o sea, John Smith, ¿no?, que se reencuentra con él en la segunda peli, pues al final se va con otro, porque es mucho más realista y me gusta mucho más también ese final de la fábrica de chocolate. Pues ojalá que se encuentre una salida a estos trabajadores, pero lo que yo creo que va a ser en cierta medida inevitable, y esto me liga con la segunda gran historia, es que hay mucha gente que se va a tener que ir. La migración, o sea, total. Las migraciones climáticas. Hay gente que va, pues que ya lo hemos visto con todas las crisis, con crisis políticas, económicas, etcétera, que la gente se va, ¿no? O sea, si no hay trabajo en España, pues me voy a Londres o me voy a China. Y si no hay trabajo en España, digo, por la crisis de 2008, ¿no? Y si no se puede vivir en Murcia porque las temperaturas son insoportables y porque los cultivos ya no dan más de sí o porque no hay agua ya en los pozos, pues me voy a ir a Santiago de Compostela o me voy a ir a Suecia. Y esto lo vamos a ver, yo creo, en España, y lo vamos a ver a nivel de, bueno, ya lo estamos viendo a nivel de África, Europa, y creo que la historia ahí importante va a ser cómo se controlan cómo se gestionan esas crisis. Pues genial, Marta, muchísimas gracias por pasarte por el stream de Neutral. Te quería dejar una hora. Lo siento por meterte en algún percal, que sé que decías que algunos temas no querías meterte en ningún jardín, pero yo creo que ha molado mucho, la gente está muy encantada. No tienen ni idea de energía nuclear. No pasa nada, no pasa nada. Yo de hecho tampoco tengo mucha idea, ¿eh? Lo que pasa es que he leído varios artículos ya a lo largo de los últimos años que me han hecho interesarme mucho por el tema, por esas contradicciones que puede haber dentro del movimiento de lucha contra el cambio climático, pero bueno, sin más, tampoco es el fin del mundo. Seguidla en Twitter, Marta Montojo, tenéis ahí la cuenta de Twitter para que la sigáis. Dadle las gracias para que lo vea, que ya no ha podido ver el chat. Y nada, Marta, cuando quieras estás invitada a pasarte y te debo una, así que si necesitas algún favor algún día también puedes pedírmelo. Pues muchas gracias, te lo pediré sin duda. Bueno, que vaya muy bien. Igualmente. Chao. Hasta luego. Bueno, pues nada, muy interesante, la verdad, y además habla muy bien, se explica muy bien, que eso es siempre maravilloso cuando traemos invitados. Luego le escribo también, le digo que queréis que se pase por el Discord, a ver si puede ser posible. Y ya está, eso es todo por mi parte. Nos vemos mañana en mi stream para hablar de cine. Y eso es todo, ya está, me voy a dormir, estoy súper cansado. Esta ha sido una semana muy intensa. Anyway, ale, va. Id todos a ver la tele o algo así. Adiós, adiós, guapos, bye, bye.